Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Hola, muy buenos días, familia de la fe. Qué gusto enorme, como siempre, para nosotros es un evento hacer parte de la familia Frecuencia F, de todos los medios y, por supuesto, el honor de entrar a sus hogares y acompañarle. Espero estén pasando muy bien, espero estén viviendo una temporada de máximas experiencias y muchísimas gracias por permitirle a Mujeres en Contacto hacer parte de su agenda. En este día estamos gratamente acompañados. Como siempre, mi compañera de labores, la doctora psicóloga Narda Liliana, está con nosotros. Desde ella aprendemos todo lo que es este tema de cómo involucrar los conceptos y las realidades y poderlas gerenciar y definir de la mejor manera. Y hoy tenemos una invitada, como siempre, de lujo para estar con nosotros. Estoy hablando de mi amiga, compañera de ministerio, la pastora Rosalba Monroy de Miller, y ella va a estar hoy con nosotros porque vamos a tener un tema donde ella era la persona que debía acompañarnos hoy. Entonces, a las dos les saludo y les digo muy buenos días y gracias por estar en Mujeres en Contacto, Nardita. Muy buenos días, pastoras. Ahora puedo decirlo en plural, pastoras. La pastora Rosalba también es doctorísima también, ¿no? Una mujer que no solamente está en el ministerio, sino también está ejerciendo su profesión. Así que el programa de hoy es un programa de lujo, que hemos preparado para usted, querido oyente, querido cibernauta. Queremos que usted se informe y a la vez se goce con este programa. Doctora Rosalba, buenos días. Muy buenos días al equipo de trabajo, muy buenos días a todo el staff de allí de la emisora. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y especialmente a nuestra iglesia Belén. Un abrazo y un beso fuerte para ellos. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes este tiempo. De verdad que bendición toda la información pertinente que se da en estos casos que estamos viviendo de confinamiento, y esto es algo refrescante, es algo que también fortalece y da conocimientos a muchas cosas que debemos de aprender. Gracias, pastora Rosalba. Bien, y como dijo la doctora Narda, cuando invitamos a la pastora Rosalba, además tenemos que decir de ella que es la pastora titular al lado del pastor Edgar Mir en el Centro Cristiano en Belén. Para quienes están fuera de Cúcuta y de Colombia, son una pareja del ministerio de nuestro pastor, por supuesto, y además ella es terapeuta ocupacional, pero es especialista en seguridad y salud en el trabajo. Así que vamos a hablar con una mujer totalmente calificada, porque el tema de hoy es conciencia del autocuidado. En toda esta temática es necesario que sigamos, hablaba ella con nosotras, teniendo esa responsabilidad personal, familiar y social para estos tiempos que estamos viviendo. Bien, como siempre, Mujeres en Contacto, llegó un email celestial para usted. Llega esa palabra de Dios que necesitamos involucrar, hacer llegar a nuestro espíritu, y lo encontré en el Salmo 34, versículo 5. Mire lo que habla el Señor. Aquellas, obviamente la palabra dice aquellos, pero permítame hablarle a su corazón, mujer. Aquellas que miraron al Señor son iluminadas, tienen luz, no están en tinieblas, y sus rostros nunca serán avergonzados. Qué bonita palabra, con una promesa extraordinaria. Siempre que nosotras le demos el primer lugar al Señor, tenemos ganancia. Cuando el salmista dice aquellos o aquellas que miran al Señor, son aquellas personas que tienen el mensaje y tienen la decisión en su voluntad. Tienen la decisión de decir, me parece bien, pero yo no me involucro, o me parece bien y lo tomo y hago de ese mensaje mi vida. Bien, pues para esas personas que se deciden por colocar, por enfocarse
en el Señor, por oírlo, por colocar su vida en el Señor, evidentemente viene un resultado en positivo. El número 1 dice, serán iluminados. Eso quiere decir, adquirirán conocimiento, un conocimiento que viene de lo alto, la sabiduría. Es como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, no vamos a estar en tinieblas. Dice, y no estarán en tinieblas, me encanta. Eso quiere decir que los que miramos al Señor y nos comprometemos con Él, las familias de la fe tienen una vida en claridad. O sea, hay un orden, hay un derrotero. No estamos caminando a la aventura a ver qué pasa, sino no hay tinieblas, hay luz, hay claridad. Eso significa la posibilidad de tener una vida fuera del desorden, fuera de la confusión, fuera de la oscuridad y, por supuesto, desarrollar entonces una vida en abundancia. Y lo último me encanta, dice, y sus rostros nunca serán avergonzados. No importa el tiempo, no importan las temporadas, no importan las situaciones y las circunstancias, hay una promesa. Cuando nos enfocamos en el Señor, somos iluminados, no andamos en tinieblas y nuestros rostros serán iluminados. Oramos para que desde Mujeres en Contacto usted afirme su relación con el Señor y, por supuesto, pueda disfrutar de lo que Dios tiene preparado para usted. Ese es el email del cielo, ese es el sobre que traemos para usted y que pueda la palabra hacer un trabajo extraordinario. Bien, mientras vamos a nuestro primer corte, doctora Rosalba, nosotros vamos a hablar hoy de la conciencia del autocuidado. Y hablábamos que, bueno, ya se están aperturando varios sectores, estamos saliendo a la calle, pero usted desde su experiencia y su autoridad dice definitivamente estamos pasando límites. Hagamos un abrebocas de por qué esta temática hoy en Mujeres en Contacto, por favor. Bueno, pues precisamente lo que habíamos hablado pues internamente entre la pastora Nubia, acerca de este tema de a veces la falta de conciencia de las personas, de cómo mantener los cuidados, ¿cierto? Para poder mitigar o prevenir este contagio, ¿sí? Lo estamos muchos, no digo todos, pero muchas personas lo están tomando demasiado a la ligera, ¿sí? Algo que la persona dice, no, a mí no me va a pasar nada. Entonces no toman las medidas preventivas, no toman las acciones que el mismo Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Trabajo en los ambientes laborales están generando para evitar más propagación, ¿sí? Entonces por eso hay que tener en cuenta estos aspectos. Perfecto. Estábamos hablando, como usted dice, por el interno y obviamente con la doctora Narda, del tema de la responsabilidad, ¿no? Y es que de alguna manera como que nos acostumbramos a que ya como no hay como esas voces de alarma, sino la puerta de alguna manera se está abriendo, como que se quitó el miedo que hacía que la gente se cuidara. O sea, no hay el sentido de cuidado porque me amo y porque tengo una responsabilidad social, sino que ya no está el miedo. Y ciertamente lo estamos viendo que yo, por ejemplo, me transporto en transporte público y he visto algunos conductores sin los guantes, sin el tapabocas, totalmente desmedido. Ayer estuve en una entidad bancaria y también uno ve irregularidades en las entidades. Entonces, por eso es bien importante para que usted y yo sepamos que la responsabilidad es espiritual y que la responsabilidad no compite con la fe. Precisamente por ser familia de fe es que necesitamos apuntarle a estos valores. Volvemos en un momento para hablar de conciencia, de responsabilidad en todo lo que es esta nueva etapa en nuestro tiempo que estamos viviendo. Ya volvemos en Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, en Mujeres en Contacto vamos a saber a través de la doctora dos cositas. Primero, si ya tenemos saludos en el Facebook Live y segundo, en la parte de psicología, en la parte del individuo, ¿por qué es relevante este tema, doctora Narda? Bueno, vamos a iniciar con la parte de psicología.
Es súper, súper relevante. Cuando usted estaba hablando, Pastora Nubia, la Pastora Rosalba, acerca de que la gente está tomando de manera ligera esta situación, yo estaba analizando que estamos viviendo un tiempo de negación, que es un aspecto psicológico que usualmente es un mecanismo de defensa. ¿Qué quiere decir? No me quiero enfrentar con la realidad, entonces pienso que no existe. Cuidado, porque hay muchísima gente contagiada, enferma e incluso se ha muerto a medida o por razón de su negación. El virus existe y empecemos a caer en esa realidad y por lo tanto requiere que nosotros tengamos cuidado, autocuidado y al mismo tiempo el cuidado hacia los demás. Vamos a hablar entonces acerca de los mensajes. Nos ha saludado Ospino Sandra, ¿no? Nos mandó unos corazoncitos. Lisbeth Alejandra Peña nos dice un saludito a todas, además feliz día porque todas somos maestras, feliz día para los maestros, feliz claro día que para sí. todos. Cari Celis dice hola a todas, bendiciones equipo mujeres determinantes. Y Almaza Ramírez nos dice hola, buenos días, nos saludan. Y por último, nuestra compañera de equipo, Yamira Taborda, dice, definitivamente este tiempo nos reconfirma aún más las falencias en nuestros hábitos, valores, disciplina, acatar normas, respeto a la autoridad y falta de amor propio. Sí, señor, completamente de acuerdo. Bien, doctora Rosalba, entonces vamos a ejecutar todo ese contenido que usted nos trae en esta mañana. Ok, bueno, inicialmente quisiera mostrar una imagen que envié acerca de los casos que se han presentado. Esta información la tomé del Ministerio de Salud y Protección Social del día anterior. Normalmente ellos envían la información del día anterior de cuántos casos se presentaron de infectados, cuántos han muerto, han fallecido y cuántos se han recuperado. Entonces, para que veamos a nivel nacional y a nivel de por departamentos cómo se está presentando esta situación. Entonces, quisiera que me facilitaran la imagen. Ya está puesta. Sí, ok. Entonces, en la imagen nos muestra, esperen que no la estoy viendo ahí, entonces aquí, la imagen nos dice, con fecha del 14 de mayo, o sea, fecha del día anterior, estamos hablando de casos confirmados, 13.610 casos confirmados, ¿ok? Fuera de eso, en cuanto a muertes, o sea, se elevó casi 500, 400 personas más del día anterior, del día 13. Muertes, 525, recuperados 3.358. Si nos vamos al área de norte de Santander, dicen los casos se presentan, son 105 a 106 casos de casos confirmados de coronavirus. Entonces démonos cuenta, miren, ¿por qué les doy a colación esa información? Porque, como les digo, por la misma ligereza con que están tomando esta situación, la gente no está acatando los lineamientos de prevención, los lineamientos de desinfección, tan solo en su casa. ¿Sí? Detallitos que ahorita les voy a hacer preguntas a mis otras dos ponentes, porque realmente es para que veamos, decimos a veces, uy, caramba, yo tampoco lo hago. Entonces es ver que hay muchas cosas nimias que no hacemos y que de verdad puede llegar a ser o a presentarse. No solamente por mí, estamos hablando de la gente con la que convives, con los que yo me relaciono. Yo me relacioné con alguien y esa persona tiene un familiar en su casa mayor de 60 años, mayor de 70 años, o un bebé recién nacido, mire, a veces, y se están presentando casos en que ya las personas son asintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no presenta síntomas, no se muestra nada, o sea, y no tiene predisponente histórico.
¿Qué quiere decir eso? Que no tiene ninguna morbilidad que me genere y me aumente más esa predisposición al coronavirus. Entonces ya se están viendo la situación que el virus ya se vuelve un poco más fuerte frente a estas cosas. Entonces veo que por eso es importante tener en cuenta, miren, mi hermana que está viviendo en Moniquirá, en ese municipio no se estaban presentando casos, habían 0 casos de coronavirus. Hace 3 días, 4 días, cuando fue el lunes o el domingo, fue que me comentó ella que se presentó un caso. Ya hay 2, no sé ahorita cuántos hay. Entonces démonos cuenta, ¿por qué? Uno de los casos, me decía ella, fue que uno de las personas contagiadas se fue para Bogotá, se desplazó para Bogotá y estando en Bogotá se contaminó y regresó y ya contaminó a los que haya tocado, a lo que haya tocado. Entonces, démonos cuenta. Entonces, esto es una propagación en red. Ella crece increíble. Y lo más curioso es porque no sabemos cuánto tiempo de sobrevivencia tiene este virus. Entonces, es bueno recalcar esto. Y por eso había enviado, no sé si ya la tienen, una imagen de las superficies en las que se encuentra el coronavirus, cuánto tiempo de vida tiene el coronavirus frente a las superficies que se observan. ¿Ya la están viendo? La están diligenciando, pastora. Okay. Hemos tenido entonces, ahí un poquito. Ok, entonces démonos cuenta esta cifra que se está incrementando, ¿cierto? Y la gente todavía, por eso yo veo en las noticias gente que muere y toda la gente llega ya, salen, hacen las caminatas. Bueno, aquí lo bueno en Cúcuta, gracias a Dios, que las funerarias han tomado las medidas preventivas pertinentes y no han dejado que estas situaciones se propaguen. Entonces, en la funeraria solamente en la velación van los familiares y eso de acuerdo al número de la capacidad de espacio del recinto. Entonces, fuera de eso, todo ha sido por medio virtual. Las personas que quieran pues acompañar a los familiares lo hacen de forma. Entonces, y lo otro es que lo que es el entierro, le dicen o lo hacen cremado o lo entierran, pero a veces pueden enterrarlo con otra persona. O sea, casos que antes no se veía esas situaciones. Pero claro, todo esto es por lo mismo y tanto el contaminante, porque siempre les hacen pruebas a las personas que mueren a ver si tenían presente este virus. Es interesante porque la pastora Narda, Liliana y yo hablábamos de... Hay un choque ahí de trenes pero es que yo creo que a mí no me llega, a mí no me toca, y generamos a veces una mala reacción de nuestra fe. Y quiero traer a colación la postura de nuestro pastor, ¿no? Porque él está en actividad, porque no estamos hablando, ni más faltaba, de quedarnos inactivos, inoperantes, sino es entender que necesitamos la prudencia, que necesitamos una conciencia plena, o lo que hablaba la pastora Narda, el ya darnos por enterados. Esto tiene que tener una responsabilidad de parte nuestra. Yo quiero ir a ver a mis nietos, quiero pasar un fin de semana con mis nietos, pero quiero tomar el riesgo que entre me desplazo de aquí hasta allá pueda acarrear de pronto una experiencia incorrecta. Entonces ahí viene, doctora Narda, el tema de bueno, pero es que yo creo que ninguna plaga tocará mi morada, y yo creo que Dios habita alrededor de los que le temen y nos defienden, y eso es cierto, ¿verdad? Eso es real, que lo dice la palabra. Pero la gente que está alrededor y que no está moviéndose bajo una promesa, ellos pueden contaminarnos. Doctora Narda. Recuerdo, cuando usted me está hablando, recuerdo en la Biblia nos habla cuando Lot sale con su esposa y con sus hijas de Sodoma y Gomorra y salen corriendo, y el Señor los está protegiendo, tanto que los ha impulsado que se vayan hacia las montañas, pero fíjese que la esposa de Lot
voltea a mirar hacia atrás después de que se le había advertido que no lo hiciera. Ella voltea a mirar hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Nosotros, alguien por ahí muy cercano a mí me dijo, Dios no cuida descuidos. Nosotros podemos tener mucha fe, pero si somos imprudentes, hasta ahí llega la voluntad perfecta de Dios. Nosotros tenemos que tener una propia responsabilidad dentro de nuestro libre albedrío. Debe estar también el autocuidado, el amor propio, y lo peor de todo es que esto no es solamente me cuido yo, porque es que yo me amo, sino también me cuido yo porque amo a los que me rodean. ¿Cómo voy a visitar a mi mamá, a mi abuelita, que es de la tercera edad? ¿Por qué los voy a visitar? Si a sabiendas de que pueden estar corriendo un peligro gravísimo porque yo les puedo estar transmitiendo el virus. Gracias, doctora Narda. Pastora Rosalvita, nos queda 1 minuto para la siguiente pausa, entonces necesitamos dejar la introducción de esos cuidados que usted hablaba con el celular, con el computador, con el lapicero. Bueno, yo hacía una pregunta y se las hago pues a toda nuestra audiencia, y es, por ejemplo, usted cuando se sube a un bus urbano, ¿cierto? O al taxi, ¿cierto? Normalmente, ¿usted qué hace cuando está dentro del vehículo? ¿Saca el celular? Sí. A ver, cuando sacamos el celular en un lugar donde un ambiente que es contaminado por muchas personas, en donde la persona no tiene la precaución de cogió la baranda y entonces se echó el alcohol y se sentó, o limpió la baranda, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que usted tocó la baranda, ¿cierto? Se sentó en el bus, ¿cierto? O cogió la manija del taxi, abrió la puerta, ¿cierto? Y se sentó en el bus, perdón, en el taxi, qué pena. Y usted de una vez automáticamente, uno ya inconscientemente saca el celular y empieza, muestra a ver quién me escribió, quién me llamó, yo voy a llamar, ya usted lo está tocando, ya usted está contaminando su equipo, ¿sí? Entonces, por eso, un lapicero, cualquier cosa que usted quiera manipular en ese momento, en esos ambientes, usted ya se contaminó con eso. Entonces, por eso es importante que cuando usted esté dentro de un vehículo, dentro de un taxi, ¿cierto? Un elemento, un transporte que no es suyo, ¿cierto? Usted cuando está en su vehículo propio, pues usted toma sus medidas preventivas, ¿cierto? Que es echar hipoclorito. Ahorita les dejo ahí la perla de cuánto es la cantidad de porcentaje de hipoclorito frente al agua, para que sepamos cómo hacerlo, porque una cosa es cuando manipulamos alimentos o elementos básicos en la casa, y otra cosa es cuando hacemos aseo en los baños, en áreas que son de alto contaminantes, ¿cierto? Entonces, por eso hay que diferenciar esos dos tipos de elementos. Entonces, siempre los equipos, sean celulares, tabletas, computadores, ¿qué más? Bueno, todo lo que usted utilice de equipo electrónico, cuando usted lo vaya a limpiar, lo limpia apagado, ¿sí? Entonces, son medidas que tenemos que tener en cuenta, porque la gente tiende a limpiar el equipo estando prendido, y esto produce estática, ¿sí? El roce, si usted limpia con alcohol, el roce del equipo, al usted hacer eso, puede generar una explosión. Yo después les voy a mostrar más adelante, que se lo mandé en un video, de esos casos, para que los veamos y nos demos cuenta que esto no es, o sea, además de controlar el virus, tenemos que también tener medidas que no se presenten accidentes, tanto comunes como laborales, si estoy en mi ambiente de trabajo. Entonces, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, y más adelante los vamos a profundizar, ¿vale? Excelente. Bueno, antes de salir al corte, ¿cuáles son esas medidas? Bueno, ya tenemos mucha gente trabajando, laborando. Como les dije, ayer estuve en una entidad y me llamó la atención, porque a uno le hace colocar la huella, el huellero. Ese huellero no pasa por ningún tipo de desinfección. Ese huellero está teniendo las manos de absolutamente todos,
y ahí este tipo de medidas dentro de las funcionarias vía una, que cada vez que atendía a una persona, ella hacía todo el tipo de limpieza. De hecho, le decía al cliente, por favor, retírese un poquito más, hacia que el cliente se retirara, pero las otras 3 funcionarias no, hablaban de cerca, se quitaban la careta y toda esa temática. Ahí en la parte laboral, que es su especialidad, ¿qué nosotros como usuarios tenemos que tener muy en cuenta? A ver, normalmente las empresas deben contar con un protocolo de bioseguridad, tanto para el personal de la empresa como para sus usuarios, si esos son su mayor ingreso de personal. Entonces, por eso es importante en el protocolo de bioseguridad incluir los usuarios y decirles. Yo, por ejemplo, en las empresas que estoy dando las inducciones, les digo, por favor, así usted lo va a decir con toda la diplomacia, con toda la elegancia, con todo el respeto hacia esa persona, de que debe distanciarse, de que usted con acciones suyas de bioseguridad tiene que limpiar, por ejemplo, el huellero, limpia. Mira que son actitudes, son conductas de conciencia de la persona que vela por el cuidado, o sea, ella vela por su cuidado y vela por el cuidado de los demás. Eso es lo que tenemos que entender y tienen que entender las personas, ya sea en su ambiente de casa o ya sea en el ambiente laboral. Tienen que tomar medidas y cumplir y acatar esas medidas protocolarias que crea la empresa. Gracias, Pastora Rosalvita. Vamos a una pausa, ya volvemos a este tema tan interesante en este día. Conciencia en estos momentos tan importantes. Ya volvemos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, en Mujeres en Contacto, agradecemos mucho que usted esté en sintonía. Agradecemos mucho que usted siga en contacto con nosotras. Este programa de hoy día, La Conciencia del Autocuidado, es un llamado a la reflexión que Dios nos ha guardado hasta acá, gracias a que hemos acatado las normas. Que acatar las normas tiene que ver con la fe, tiene que ver con la obediencia, con la postura en práctica de lo que hemos aprendido. Además, recordarle, desde la frecuencia F, todo el día estamos trayéndole a usted palabra que le da vida y que le ayuda a caminar en claridad en este tiempo. Tener el autocuidado es un tema de amor, amor por usted, por la sociedad a la que pertenece y, por supuesto, un tema por el que también tendremos que darle cuenta a Dios. Así que nuestro único propósito es seguir aportando para que tengamos un aislamiento y una apertura a nuestra vida natural o normal de la mejor manera, con vida de calidad. También recordarles todos los días a las 4 de la tarde un encuentro con nuestro pastor. Allí una oportunidad excelente para que usted socialice a través de la red con nuestro pastor, aprenda mucho más de su vida personal, desde obviamente la palabra, y también le haga preguntas e interactúe con él. Todos los días tenemos nuestros encuentros. El día lunes tenemos milagros, él va a hablar de milagros, el martes va a hablar de crecimiento, los miércoles hablará a los emprendedores, el día jueves a la familia y los días viernes visión. Así que toda una agenda para que usted y yo sigamos conectadas. Gracias también por hacer parte del Facebook Live. Estaremos obviamente luego de la emisión respondiendo sus mensajes. La verdad, queremos consumir todos estos minutos aprendiendo. Yo hoy día estoy aprendiendo, estoy aportándole conocimiento a mi conciencia para ser mejor ciudadana y de esa manera mostrar que soy mejor hija de Dios. Doctora Rosalba. Ok, vamos a continuar entonces con esa temática donde vamos a abordar esta información que les voy a dar es acerca de la manera como sobrevive el coronavirus frente a las diferentes superficies. Y es importante tenerlas en cuenta, ¿por qué? Porque a veces esto lo ignoramos. Y cuando ignoramos eso no sabemos cuánta vivencia tiene este virus. Entre esas vamos a mirar. Si ustedes ven la imagen, nos habla del aire, que son las partículas que podemos expulsar a través de la tos, del estornudo, no más al bostezar. Usted a veces le pasa que al bostezar abre la boca y las glándulas salivales mandan un chorrito, pues también por ahí se produce. O cuando usted habla, usted produce o escupe también saliva. Entonces, por ese medio puede durar 3 horas vivo el coronavirus. En las barandas, si ustedes ven esta imagen en las barandas, dice que puede durar 3 días, lo mismo en las manijas.
estamos hablando de barandas de buses, barandas en los bancos, barandas en cualquier área, supermercados, que también hay barandas, usted, cualquier contacto tiene una duración de sobrevivencia de 3 días. Lo mismo para las manijas del carro, manijas de las puertas donde usted entra, etcétera, también tienen un contaminante, duran 3 días. O sea, que si usted no hace la limpieza de ellos, ahí el virus va a seguir vivo. En los plásticos, miren que en los plásticos uno dice, bueno, en los plásticos sí, en los plásticos dura 3 días. O sea que cuando usted haga compras de supermercados, compras de cualquier elemento de necesidad que usted requiera, cuando usted ingrese a su casa, por favor, y desinfecte las bolsas, desinfectelas antes de abrirlas, desinfectelas. ¿Y con qué elementos? Entonces voy a darles el tip del hipoclorito. Entonces, para que usted pueda desinfectarlas y también pueda utilizar esta solución para los alimentos, de manera que el alimento no se va a contaminar con la solución o con el químico. Usted lo que hace es que, de acuerdo a la cantidad de agua que usted vaya a utilizar, usted utiliza un % de esa cantidad de agua. Ejemplo, si usted, por ejemplo, va a echar una taza de agua, que equivale a 250 mililitros, usted le va a echar de hipoclorito de sodio 2.5 milímetros. Entonces usted lo puede hacer con una jeringa, lo puede hacer con una tapa dosificada, con una tapita dosificadora de esas de médicas, que cuando usted se le acaba el frasquito, esa la puede utilizar, y 2.5, o si no, si es 1 litro, que son 1000 mililitros, pues usted ¿cuánto le va a echar? ¿Cuánto le va a echar en 1%? 10 milímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el 1%. Entonces, perdón, doctora Rosalba, una pregunta antes de que avancemos. Hipoclorito, ¿cómo se consigue a nivel comercial? ¿Es el cloro, es el límpido? Exacto. El límpido, cloro. Ajá, perfecto. Ese es el límpido. Sí, ese es el límpido que usted encuentra en los supermercados, que usted lo puede comprar, la lejía, lo que también le llaman lejía en otros países. Es ese hipoclorito. Entonces usted lo que hace es, la porción que usted utiliza, yo normalmente recomiendo para los hogares, ¿sí? Y para las empresas, un frasco pequeño. Por ejemplo, este frasco que tengo acá es de 300 mililitros. Es un frasco pequeño. La idea es que sea de ese de spray. Este es el gel, pero hagamos de cuenta que si fuera el del líquido, usted lo que hace es que haga solamente una taza, por mucho 2 tazas. ¿Por qué? Porque es que el hipoclorito se evapora. Lo bueno de los frascos que vienen con dosificador, que dice la tapa se puede girar. Usted le ve que dice spray y en otro lado dice stream y otros 2 lados dice off, manténgalo cerrado para que no se evapore. Entonces le puede durar, por ejemplo, 2 días, ¿sí? Entonces una taza, el equivale a todo lo que usted haga, limpieza de manijas, puertas, chapas, barandas, mesas de comedores, etcétera, televisores, computadores, celulares, todo eso le alcanza y le rinde para eso. Si ya son muchos, aquí por ejemplo somos 3, pero si son más, pues haga entonces por ahí unas 2 tazas. Yo hago solamente con una taza, 250 mililitros. ¿Una taza de agua? ¿Cuánto 250 mililitros de agua por 2.5 de cloro, de límpido. Cloro. Más o menos en cucharadita, ¿cuánto sería eso? Es que es sencillo con una, porque es que ¿Jeringa? La jeringa. Con una jeringa. Por ejemplo, lo que pasa es que si yo la hablo de cucharadas, tengo que mirar las medidoras. La cucharadita equivale a 5 mililitros, la cuchara equivale a 15 mililitros, entonces son más grandes, ¿sí? Si usted va a usar 2 tazas, le sirve la cucharadita, que es 5 mililitros, ¿me hago entender? Pero es ideal mejor que usted tenga la jeringa, o si no la tapa dosificadora que le digo que también viene por mililitros, esa sí tiene más medidas pequeñas, ¿sí? Entonces puedes usar esa también. Entonces esa es la que puedes usar tú para las bolsas, cuando limpias, desinfectas, todo eso desinfectas y ahí ya se elimina el virus. En otros elementos, ya dijimos, del teléfono también dura 3 días, démonos cuenta. Entonces, por eso hay que estarlo limpiando, ¿sí? Limpiando. Apagado. Entonces, exacto, apagado porque si no el equipo, como les dije, puede, por la misma estática
y la misma radiación de ella, al usted frotarlo, ¿sí?, con el trapo humedecido, entonces no le eche el spray directamente, obviamente, sino con un trapo humedecido, usted le limpia el equipo. Si lo quiere destapar, lo puede hacer, esa por ejemplo la puede hacer cada mitad de semana o cada semana, pero la externa, la que usted está en contacto siempre con el equipo, es mejor que lo haga diariamente, ¿sí? A menos que usted ya tenga un contacto más directo con otras cosas, pues el equipo se limpia mucho más, ¿vale? En la siguiente, lo mismo el teclado, el computador, como les dije, el teclado hay que limpiarlo también todos los días, como les dije, y también apagar, ¿vale? ¿Qué otras superficies? Mire, los grifos, lo que son la parte de las llaves de mano, los baños comunitarios o los baños que usted puede tener contacto con otras personas en su trabajo. Entonces, eso también se tiene que estar desinfectando en su casa, ¿sí? Lavamanos, desinfectarlos porque también tiene una duración de 3 días. El cartón, todo lo que sea elaborado con celulosa, ¿cierto? Carpetas, acetas, toda esa parte, cartones de huevo, ¿cierto? Las cajas de pizza, todo eso usted también lo tiene que desinfectar con el spray, ¿ok? Y los guantes, tiene una vigencia de 8 horas, ¿sí? Por eso el guante, ¿qué dicen los médicos? No es recomendable que usted use guantes durante su jornada de trabajo, a menos que requiera el uso para situaciones ya biológicas, ¿sí? Entonces ya obviamente sí se requiere para ese uso. Tremendo, tremendo, doctora Rosalba. Y sé que tenemos contenido que vamos a seguir charlando con ustedes. Vamos a ir a una pausa porque necesitamos, pero de verdad que un contenido extraordinario en esta mañana. Mujeres en Contacto, ya volvemos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Ay, espera que se me cayó. Tiene Mujeres en Contacto, conciencia de autocuidado. Recuerde que usted puede reproducir nuestro programa en la plataforma de YouTube y tomar de allí todos estos detalles. Por supuesto, vamos a seguir adelante con este tema porque tenemos mucho contenido que se nos está quedando y que es relevante. Así que, doctora Rosalba, nuevamente invitada para que continuemos en esta conciencia de autocuidado. Vamos a utilizar los últimos minutos para esos consejos prácticos en nuestras mujeres. Y eso que hablo rápido, pastora Nubia. Todos estamos rápido. Ok, bueno, otro de los elementos que mencionan ahí en la imagen es el cobre, o sea, lo que se utiliza en el dinero, las monedas o el dinero. Vámonos a enfocar en esa. Dura 4 horas, ¿ok? Entonces, el cuento de ella es que el problema es que usted lo mantiene en sus bolsillos, sí, ¿cierto? O lo mantiene en la billetera. Entonces, ese está ahí siempre en contacto, que usted cambia, que usted el banco le entrega o la compra que usted hizo, etcétera. Entonces, por eso es ideal mejor con la tarjeta débito utilizarla para este tipo de casos. Pero demos cuenta el tiempo de sobrevivencia del virus, 4 horas. Hablamos de los alimentos. El virus se elimina, ¿cierto? Se inactiva en el momento en que la temperatura sube a 60 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, cuando el alimento se cocina a esa temperatura, ella de una vez se inactiva. Si hablamos de los zapatos, se recomienda pues obviamente la limpieza de ellos o lavarlos, ¿cierto? Cuando usted ingresa a su casa para que no contamine el área. En las empresas normalmente utilizan ya sea el cloro, el hipoclorito, la solución que les dije, o si no, el alcohol o tapetes sanitarios desinfectantes. En la ropa pues no se ha determinado, pero siempre por las fibras puede tener un predisponente, por eso usted la ropa que usa, y lo recomiendan los médicos, después de que, por ejemplo en el trabajo se recomienda protocolo, ojo, a las empresas sí les recomiendo eso porque las ARL lo están pidiendo. La ropa, por ejemplo, la persona que salió con su ropa de calle, se fue a la empresa, y cuando llega a la empresa tiene que traer una muda de ropa, o sea, el uniforme, en una bolsa. Entra a la empresa, se hace su respectiva desinfección al ingresar y después va y se cambia y guarda nuevamente esa ropa en una bolsa y la almacena en su área donde tienen el almacenaje los trabajadores. Y usted utiliza su uniforme. Una vez terminada la jornada, vuelve y se cambia y sale con su ropa de calle.
Esa es la medida que está pidiendo la ARL y pide el Ministerio de Salud, así usted no trabaje en el área médica. En cualquier empresa, usted tiene que tomar esa medida de prevención. ¿Listo? Entonces, ya de acuerdo a estas superficies, yo lo que quería decirles a toda la audiencia es tomar conciencia de todas estas superficies que nosotros siempre y a diario tenemos contacto, ¿sí? De alguna u otra manera tenemos contacto. Entonces, 4 maneras de prevenir el COVID-19. Primero, higiene de manos. Siempre tener en cuenta la higiene de manos. ¿Cómo se hace la higiene de manos? ¿Sí la saben hacer ustedes? Higiene de manos. Nos echamos el jabón líquido en las manos, nos frotamos las palmas de las manos, después nos entrecruzamos los dedos y entonces decimos palma, dedos, dedos atrás, ¿cierto? Pulgar, que también es un dedo, ¿cierto? Después, detrás de los dedos, se agarran los dedos así para que usted limpie esta parte, porque usted en el momento en que hace esto, usted no limpia la mitad de su dedo. Entonces, usted lo que hace es, cuando hace esto, usted está limpiando esta zona. Si me hago entender, entonces lo hace por un lado, por el otro, y después las uñas. Frota las uñas en la palma de la mano, frota las uñas en la otra, y después las muñecas. Se enjuaga y se seca con toalla de papel en las empresas. En su casa, si utiliza una toalla de tela, cámbiela todos los días, ¿listo? Para que así mantenga usted higiene en esa área. ¿Qué otra cosa vemos allí? El lavado de manos cuando hacemos contacto con objetos, cuando tosemos, cuando, mire, hay situaciones, por ejemplo, que uno no tiene en cuenta, y es, antes, cuando me lavo las manos, antes de comer o preparar alimentos, cepillarme los dientes, visitar niños, ancianos o personas enfermas, limpiar o acariciar mi piel, tener intimidad con la pareja, alimentar a tu bebé si estás en la etapa materna y hacer curaciones. Cuando me lavo las manos en el después de toser o estornudar, después de ir al baño a limpiar los bebés, de tocar dinero o objetos que pasan de mano en mano, jugar con la mascota, visitar centros médicos, bajarme del transporte público, utilizar el computador. Entonces, si no tengo la mano lavamanos, para eso está el gel antibacterial, para eso está el alcohol. Usted tiene un frasquito pequeñito y utilícelo en su bolsito y sáquelo y límpielo. Así sea usted meticulosa, hágalo porque es por el bien suyo y por quienes le rodean. ¿Listo? Excelente. Ok, vamos volando porque voy así como... Ya pasamos el primero, son 4, ¿no? Exacto, ahora el primero. Sí. El segundo, higiene respiratoria. Tapabocas. Normalmente los tapabocas vienen de 2 colores, ¿sí? En la parte azul, en la externa, donde se debe ubicar, de manera que cuando usted saca el tapabocas de la bolsa, usted no lo está tocando, usted lo cogió de las ligas y lo que hace es ubicarlo y colocárselo. Estira aquí y ya. No se acostumbra a usarlo así, no se acostumbra a usarlo así. La gente lo usa es así, o se lo ponen es así. Doctora Rosalba, usted definitivamente debe acompañarnos en otro programa. Se nos queda muchísimo contenido, ha sido enriquecedor, excelente, y nuestra propuesta desde Mujeres en Contacto es: vamos a ser mujeres sabias que edifican la casa y que son influencia positiva en nuestra ciudad. Creemos que Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando, pero necesitamos aplicar lo que Dios nos ha enseñado. Por hoy hemos llegado lamentablemente a nuestro programa Mujeres en Contacto. Muchísimas gracias, pastora y doctora Rosalba, doctora Narda. Y bueno, a todos gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Mañana otra emisión de Mujeres en Contacto. Dios les bendiga. Bueno, bendiciones.